Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde en la presentación de este libro, Entre desgarramientos y alternativas emergentes, aproximaciones críticas al tejido social ante la crisis civilizatoria, coordinado por José de Jesús Legorreta. Las y los autores de este libro son Cristina Perales Franco, David Martínez Mendizábal, Fabrizio Loruso, Gerardo Pérez Viramontes, Jorge Armando Gómez Alonso, José de Jesús Legorreta Cepeda, Marcela Gómez Álvarez, María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, María Guadalupe Fernández Aguilera, Mario Iván Patiño Rodríguez Malpica y Stefano Sartorello. Todas y todas, todos y todas son académicos de la Ibero Ciudad de México, Ibero León, Ibero Puebla y del ITESO. El autor del prólogo es Raúl Sibeki y es publicado por la editorial Gedisa, con una ilustración de Citalin Sánchez Acevedo, quien es egresada de la maestría en Comunicación y Cambio Social aquí en la Ibero. El libro ya está a la venta, lo vi hoy en la mañana en Amazon y en Gandhi.com, me imagino que en las principales librerías también, entonces, bueno. Me presento rápidamente, yo soy Andrea de la Hidalga, llevo algunos años colaborando en este proyecto del Sistema Universitario Jesuita desde la Ibero Puebla. Para mí es un gusto enorme estar aquí hoy con ustedes. Nos acompañan en esta mesa virtual Raúl Sibeki, nuestro invitado especial, José Legorreta, Óscar Soto y Maru Sánchez. Bienvenidos y bienvenida Maru, gracias por estar aquí. En un momentito los presentaré formalmente para ya hacerles la palabra. Antes de eso, nada más quiero comentar rápidamente un par de cosas. Bueno, este libro que presentamos hoy, Entre desgarramientos y alternativas emergentes, es en realidad la segunda entrega publicada como parte del proyecto de investigación SUG que inició en 2017. El año pasado presentamos precisamente aquí en la Semana de Investigación de la Ibero Puebla el libro Desgarramientos civilizatorios, símbolos, corporeidades, territorios, que es este, que es el resultado también del trabajo de 8 académicos y académicas de la Ibero Puebla, uno de la UAP y una académica independiente, en el marco de este proyecto de investigación interinstitucional. Entonces, bueno, pues como pueden ver, ya tenemos 2 entregas que forman parte de este proyecto y tenemos una tercera entrega en proceso. Seguramente José Legorreta nos hablará un poquito más de esto. Y bueno, pues ahora sí les presentaré a nuestros panelistas en el orden en el que irán participando. José de Jesús Legorreta es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Ibero Ciudad de México y doctor en Teología por la Facultad de Teología de Granada. Como ya dije, es coordinador de este libro que presentamos. Bienvenido, Pepe. Gracias. Óscar Soto es doctor en Ciudad, Territorio y Patrimonio por la Universidad de Valladolid y es director de posgrado de la Ibero Puebla y es también uno de los instigadores de este proyecto de investigación. Bienvenido, Óscar. Raúl Sibeki es nuestro invitado especial, es autor del prólogo del libro que hoy presentamos y bueno, es conocido por todos y todas nosotras por su trabajo incansable en el análisis, la comprensión y el apoyo a múltiples procesos emergentes en América Latina. Son procesos de construcción de espacios de emancipación, sociedades en movimiento, como las ha llamado, que remiten al conjunto de relaciones sociales diferentes a las hegemónicas. Bienvenido, Raúl, gracias por acompañarnos esta tarde. María Eugenia Sánchez es doctora en Sociología por la Universidad de París, es coautora en la introducción de este libro y autora de uno de sus capítulos. Bienvenida, Maru, y coordinadora del libro anterior del equipo de Ibero Puebla. Por último, al público que nos acompaña hoy, gracias por estar aquí. Pueden ir escribiendo sus comentarios en el chat para que más tarde los recuperemos en el espacio para preguntas, comentarios, etcétera. Les pido también, por favor, que revisen siempre que sus micrófonos estén apagados, pues para no interrumpir las presentaciones. Y ahora sí les cedo la palabra a José Legorreta. Les recuerdo que tienen 15 minutos para sus intervenciones. Bueno, pues adelante, Pepe, por favor. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues gracias por la oportunidad también aquí de compartir y presentar este segundo volumen de este proyecto, pues interesante y constructivo, tanto a nivel personal como de lo que hemos ido construyendo en el equipo e interinstitucionalmente. Yo quisiera ser muy breve, solamente como presentar sobre todo como el contexto del proyecto en el cual surgen estos volúmenes y que por cierto viene un tercero que está a punto de entrar al horno. Esperemos que hacia el segundo semestre del año en curso ya salga, que es sobre experiencias
y procesos concretos sobre esto que estamos analizando, pero quisiera como contextualizar de dónde y cómo surge este proyecto. Entonces, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, sí, adelante. Sí tiene la opción. Aquí a ver. No sé si ahí se ve. Ya se ve, listo. Sí, bueno, pues este es el libro y conviene de una manera así como muy básica, muy elemental, como presentar que la idea de este y el producto anterior surge como de una serie de inquietudes que se plantearon a un proyecto piloto de investigación interinstitucional, donde pues se partía de la constatación pues de una serie de violencias, ¿no? Pasando por los feminicidios, migración forzada, asesinatos y demás elementos de los cuales pues todos conocemos y nos rebasan y nos angustian. Frente a esta situación, también se fue pues cayendo en la cuenta de que esta complejidad de violencias han alterado, han destruido y generado entramados materiales y simbólicos que articulan individuos, grupos y colectividades, y que esto en general, pues varios le han solido llamar el tejido social. Pues bien, frente a la alteración de esta situación en general, también pues caímos en la cuenta, y era algo que se traía en el proyecto piloto, del cual pues aquí Oscar también estuvo muy cercano, pues que había una noción, justamente la de tejido social, que es usada de manera recurrente tanto políticamente en el plano periodístico, en proyectos de investigación, y la cuestión y la gran cuestión que nos planteábamos es qué se quiere decir con esto, sobre todo porque en el uso, vamos a decirlo coloquialmente, lírico de la expresión, se plantea o se ha planteado como la panacea para solucionar una infinidad de problemas. Frente a eso, los encargados de las direcciones de investigación del sistema universitario jesuita convocaron a académicos de diversas universidades del sistema y, bueno, se llevaron una serie de reuniones de trabajo en diversas sedes de las Iberos, se compartieron experiencias, los trabajos afines y, bueno, frente a ello se fue elaborando un protocolo de investigación que fue presentado a los directores de investigación y sometido a un dictamen externo. Realmente creo que es importante mencionar que en términos de articulación y trabajo conjunto, se fue haciendo un trabajo en términos de una búsqueda y un ensayo y aprendizaje individual y colectivo para esta investigación. Por otra parte, lo que se persiguió es construir una mirada, o más bien ensayar una metodología múltiple y múltiples miradas, a partir de la cual releer las experiencias e investigaciones concernientes al tejido social en el marco de los desgarramientos civilizatorios, que fue la opción del grupo. En esta situación, pues salió un protocolo, un proyecto, pues que se llamó inicialmente así: Tejido Social, Socialidades y Prácticas Emergentes en México ante los desgarramientos civilizatorios, y cuya pregunta central era cómo se configura el tejido social con las socialidades y las prácticas emergentes en México ante los desgarramientos civilizatorios. Frente a eso hubo una serie de preguntas que fueron surgiendo sobre la marcha, lo cual nos enfrascó en diversas discusiones desde perspectivas diversas, desde enfoques y sensibilidades también. Y bueno, pues frente a esto hubo varios hallazgos que se han venido plasmando en algunas de las obras que ya nos han referido, pero aquí solamente me atrevo a mencionar algunas, ¿no? Una es que las violencias locales no se explican en sí mismas, sino que son correlativas a las violencias globales derivadas del colapso que se expresa en varios desgarramientos civilizatorios. Otro elemento es que al afrontar tales violencias, los grupos e individuos no solo resisten, sino también generan nuevas formas de socialidad, pertenencia e interacción que resultan alternas al sistema prevaleciente, así como representan hoy ensayos de futuro. También otro elemento es que el instrumental socioanalítico existente en las ciencias humanas y sociales resulta incapaz de visibilizar esas nuevas formas de socialidad, así como de explicar adecuadamente los cambios que están teniendo lugar.
Y bueno, pues con esto básicamente nos enfrascamos en un proyecto. Déjenme dejar de compartir, que no sé, que este modelo no lo manejo mucho. Si me pueden ayudar a dejar de compartir, quien tenga, sea el host. Perdón, pero es que como casi no manejo Andrea, si tú eres el... Ya. Perdón. Pues básicamente esto nos dio pie para entonces pues empezar un proyecto con varios frutos, que es pues fruto de un equipo muy rico de las diversas instituciones de educación superior del sistema universitario jesuita en México, y que además de este primer libro que ya nos presentaba Andrea, pues ahora estamos justamente para presentar este segundo, que es parte de este esfuerzo, en el cual pues hay una serie de textos con los cuales tratamos de dialogar desde diversas perspectivas, sin minusvalorar ni subsumir unas con relación a otras, pero que aportan pues pistas para una mirada nueva, para tratar de entender estos desgarramientos y alternativas emergentes que hoy entrecruzan la realidad local y global en la cual nos movemos. Con esto quisiera dar la palabra ya para cuestiones más específicas pues a Óscar. Me parece que va a presentar el libro ya en su conjunto, y creo que esto nos da una idea muy general, por supuesto, que si hay oportunidad pues podremos profundizar en su momento. Gracias. Claro que sí, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu comentario. Ahora escucharemos a Óscar Soto, por favor. Sí, muchas gracias, Andrea. Pues buenas tardes a todas y todos. De veras me da mucho gusto compartir este espacio de celebración, yo diría, con compañeras y compañeros a quienes profeso cariño y enorme respeto. De veras para mí es un honor acompañar a Andrea de la Hidalga, a Pepe Legorreta, a Maru Sánchez y sin duda a Raúl Sibeki en la presentación de este libro, del que ya nos han compartido el título, Entre desgarramientos y alternativas emergentes, aproximaciones críticas al tejido social ante la crisis civilizatoria, que ha coordinado José Legorreta. He dicho celebración porque este libro es el resultado, como ya apunta muy bien Pepe, es el resultado de un encuentro fecundo y cooperativo de académicas y académicos de las universidades que conforman el sistema universitario jesuita, quienes a lo largo de poco más de 4 años, creo, desde el 2017 para acá, pusieron en diálogo sus diversas formaciones disciplinares, sus orientaciones teóricas, sus experiencias de vida, particularmente experiencias de trabajo, de acompañamiento, de compromiso con muchas luchas sociales, pues, y eso me consta. Y se juntaron, pues, a invitación del grupo de investigación y posgrado del sistema universitario, con el propósito de identificar o construir elementos teóricos conceptuales que ayuden a comprender la condición contemporánea y su relación con la reconfiguración de tejidos sociales, socialidades y prácticas emergentes en México en un contexto de creciente violencia. Este grupo amplio de investigadores, de los cuales una parte se expresa en el texto que ahora presentamos. Debo decir que las y los autores de este texto son a su vez líderes de otros grupos situados en cada una de las instituciones del sistema universitario, de modo que podríamos hablar de un entramado de personas, de mujeres y hombres, académicas, académicos, que están pensando estos procesos, pues, están debatiendo, dialogando ya a lo largo de 4 años, abrevando sus experiencias y las perspectivas que se van animando en el propio diálogo. Y como ya he dicho, buena parte de ellos tienen una rica experiencia de involucramiento y compromiso intelectual y político con esas diversas luchas sociales, y eso es lo que vamos a ver también reflejado en las páginas del texto. Como refieren José Legorreta y María Eugenia Sánchez en la introducción del texto, la perspectiva inicial, sustentada en el constructo tejido social, como nos lo ha apuntado ya bien Pepe, se fue problematizando a lo largo del tiempo, de modo que lo que sugería un proyecto de sistematización de experiencias sociales concretas devino en un ambicioso esfuerzo teórico de largo alcance que, anclado en lecturas diversas sobre realidades complejas, particularmente de México y América Latina,
busca aportar un marco de referencia epistemológico, conceptual y metodológico para interpretar la configuración social en que tales experiencias sociales se insertan. El hilo conductor de esta propuesta teórica es la categoría emergente de desgarramientos civilizatorios, desarrollada por María Eugenia Sánchez con base en sucesivas aproximaciones analíticas, acompañadas por la conversación, o animadas también por la conversación con los más diversos actores sociales a lo largo, yo diría, de los últimos 10 años. Con esta categoría, ya Maru nos dirá si son 10 o son más, pero ha sido un trabajo de pensar la contemporaneidad pues, que nos acontece durante ya mucho tiempo e ir elaborando aproximaciones conceptuales, epistémicas, para dar cuenta de ella y poder interpretarla. Con esta categoría, la de desgarramientos civilizatorios, dialogan otras formulaciones, como ya también nos ha advertido José, que problematizan la crisis societal contemporánea como una crisis sistémica, epistémica y civilizatoria de largo alcance. El texto que hoy presentamos y que avanza en el debate sobre la crisis contemporánea se compone de 6 capítulos temáticos, una introducción y un prólogo. Este último escrito, como ya nos decía Andrea, por Raúl Sibeki, del que no diré mucho porque Raúl está con nosotros esta tarde y nos compartirá sus siempre ricas y provocadoras reflexiones. Solo les diré que en el prólogo, Raúl hace la siguiente afirmación que desde mi punto de vista da cuenta cabal del lugar a la vez ético y político desde el que los autores del libro se han situado para elaborar sus reflexiones. Dice Raúl: cuando el mundo que conocimos se disuelve, nadie puede tener la absurda pretensión de cargar la verdad en su mochila. Un pecado de soberbia impertinente cuando la vida está en juego, no la individual, sino la de la especie, la del planeta y la de quienes aún lo habitamos. Termino la expresión de Raúl. En el primer capítulo, Desgarramientos civilizatorios, una mirada, Maru Sánchez hace una amplia disertación en torno al resquebrajamiento de los entramados estructurales e imaginarios sociales de larga duración construidos en la articulación compleja del capitalismo, el patriarcado y la colonialidad, que se constituyeron como referentes culturales, institucionales y teóricos para sustentar un orden civilizatorio que hoy está quebrado. La autora organiza el capítulo con base en 3 ejes analíticos que dan pie a una rica discusión en torno a un conjunto de campos problemáticos que develan los desgarramientos identificados. El primer eje, que Maru ha denominado territorios y corporeidades resquebrajados, en el que problematiza el dilema entre la inviabilidad ecológica y política del desarrollo y, por contraste, su poder como referente aspiracional, la transformación de los patrones demográficos y los límites del modelo de consumo capitalista, la ruptura de las coordenadas espaciotemporales y su manifestación en la reconfiguración del espacio-cuerpo con su brutal cauda destructiva. El segundo eje, símbolos e identidades dislocados, en el que diserta sobre el carácter clasista, patriarcal y racista del concepto y la práctica de la ciudadanía y su relación con la configuración del Estado-nación moderno colonial. Sostiene la imposibilidad de articular esa ciudadanía, esa forma de ciudadanía, y la diversidad cultural. Habla sobre la violenta defensa del patriarcado frente a la igualdad de las mujeres, diserta sobre ello también, analiza este proceso complejo de la defensa del patriarcado frente a la igualdad de las mujeres y la ruptura de la norma heterosexual, y el desgarramiento de los mapas cognitivos y emocionales de individuos y colectividades en un contexto de creciente incertidumbre. Y finalmente, el eje de regulaciones institucionales desestructuradas, en la que da cuenta de la erosión e ineficacia de los andamiajes normativos que regulaban la convivencia frente a nuevas formas de coexistencia y de violencia, que revelan la descomposición de un régimen societal organizado por el Estado y algunas otras instituciones socializadoras como la familia, la iglesia, etc. El capítulo concluye con una apuesta esperanzadora. Dice Maru: ante el horror y la incertidumbre, las miradas y las herramientas analíticas propuestas pueden ser útiles para detectar los huecos benéficos de los desgarramientos civilizatorios y tal vez potenciar la construcción de presentes dignos y de peregrinajes solidarios a contracorriente, sin dejar de luchar y desde donde resistir y celebrar la vida. Cierro las comillas de esta frase. Por su parte, en un segundo capítulo, Estefano Sartorello y Cristina Perales Franco, en el capítulo Una aproximación epistemológica desde el sur
para el estudio de socialidades, tejidos sociales y entramados comunitarios emergentes, proponen la necesidad de problematizar no solo el aparato teórico conceptual específico con el que nos hemos dotado para comprender e incidir en las nuevas realidades que sugiere la crisis civilizatoria, sino su carga ontológica, vinculada con el imaginario utópico de mismidad, homogeneidad y exclusividad que pervive en expresiones, categorías y conceptos más o menos viejos que hemos heredado de la tradición epistémica eurocéntrica. Advierten así la carga normalizadora que subyace al análisis del concepto tejido social y su anclaje en el paradigma de modernidad y sus teorías y categorías científicas que preestablecen el modo normal de configuración del vínculo social, de las socialidades y prácticas que lo constituyen desde el pensamiento eurocéntrico. Frente a ello, apuestan por un pluralismo radical, anclado en una mirada en y desde el sur epistémico propuesto por Boaventura de Sousa, como una disposición que permite deconstruir y descolonizar el pensamiento para posibilitar diálogos de saberes, prácticas y proyectos de mundo anclados en la experiencia territorial y contextual, cognitiva y afectiva de una diversidad socionatural comprometida con la vida, desde su consideración positiva de lo posible como expresión de una conciencia anticipadora y una potencia esperanzada. Siguiendo este hilo problemático, en Aproximaciones al tejido social, un concepto en disputa, José Legorreta, Marcela Gómez y Fabricio Loruso hacen una rigurosa disección analítica de las categorías tejido social y socialidad para elaborar una crítica a las formulaciones de reconstrucción del tejido social y la interpretación de las nuevas formas de socialidad que son cada vez más recurrentes en el discurso político, en las narrativas de los medios de comunicación hegemónicos y en muchos proyectos de intervención social y en el mundo académico. Los autores identifican tres modos en los que se han constituido esas narrativas sobre el tejido social. El primero, el tejido social como formas de interacción previamente instituidas e institucionalizadas por el orden legal y el sentido común que permiten la convivencia, en los que subyace una lectura al mismo tiempo instrumental que mítico-ideológica del vínculo social. El segundo, el tejido social entendido como restauración y recreación de valores, actitudes, interacciones e ideales comunitarios sofocados por la violencia y la disfuncionalidad de la sociedad individualista de la modernidad. Y en tercer lugar, el tejido social pensado como formas nuevas y alternas de socialidad que al tiempo que denuncian, resistiendo a las atrofias y violencias del orden social, epistémico y colonial de la modernidad, generan, reconocen y promueven complejas y emancipatorias formas de socialidad. Los autores apuestan no por rehacer formas de socialidad normalizadas en contextos asimétricos de dominación, sino por la recreación de condiciones y disposiciones para establecer vínculos de confianza, solidaridad y cuidado entre individuos, tendientes a generar redes inéditas de socialidad que integran de manera compleja diversos sistemas vitales, espiritualidades, tradiciones y localidades, mediante las cuales se resiste, al tiempo que se anticipan posibilidades alternas de futuro y que se pueden identificar en muchas experiencias colectivas en América Latina y en muchos otros lugares del sur global, en la forma en que Raquel Gutiérrez ha llamado entramados comunitarios. En el capítulo cuarto, Crisis del Sistema Mundo, el Estado y las transiciones estructurales, de David Martínez y Mario Iván Patiño, los autores hacen una aproximación a la crisis actual del sistema desde el concepto de crisis sistémica de Manuel Wallerstein, en el que se afirma que tal crisis del sistema mundo no puede ser resuelta dentro de los marcos sistémicos, sino desde afuera. Un segundito. ¿Perdón? A ver. Ok, a ver, ¿me puedes decir cuál era? ¿Perdón? Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Perdón, Oscar. Sí, sigo. Por favor, perdón. Ok, no te preocupes. Bueno, decía, de esta perspectiva en la que apuntan David Martínez y Mario Iván Patiño, orientada, digamos, por la perspectiva teórica de Wallerstein, en el que hacen un análisis de la centralidad de las relaciones económicas en el contexto de un régimen de acumulación crecientemente depredador, relaciones que ocupan un lugar de primer orden en el todo social, cuya crisis es al mismo tiempo, dicen ellos, sistémica y civilizatoria. Esta crisis, según los autores, al tiempo que origina desgarramientos dolorosos, da lugar a formas de respuesta y de movimientos diversos que reconstruyen el lugar social de manera más humana. Advierten, de manera muy particular, que el Estado y su aparato institucional, con sus formas de gobierno integradas,
son espacios de lucha diversos, con contradicciones internas y constituyen un campo de poder en disputa, planteando así las posibilidades ciertamente limitadas de una configuración estatal progresista y aún antisistémica que puede ser aliada, dicen ellos, en la lucha contra el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado para hacer posible la democracia radical y la construcción de presentes dignos. Por su parte, Jorge Armando Gómez y María Guadalupe Fernández, en la misma línea teórica del capítulo anterior, dan cuenta de 3 expresiones de la crisis sistémica y de la producción de vulnerabilidades que los autores consideran centrales. La segregación territorial en zonas suburbanas, como nuevos espacios en los que se expresa lo que Eloy Wacant llama la marginalidad avanzada, la desigualdad de género en el contexto del régimen patriarcal y la dinámica de colonialidad política sobre las comunidades campesinas y originarias. En este contexto nos comparten un conjunto de experiencias que se ubican en el campo de la acción política y la apropiación material y simbólica de espacios donde crear vida, que, siguiendo a Raúl Sibeki, identifican como sociedades en movimiento, sea desde los movimientos populares de las periferias urbanas, las expresiones diversas del feminismo y la lucha campesina e indígena en las que se manifiestan experiencias de construcción comunitaria que son base para la recuperación de la potencia política. Y finalmente, en el capítulo último, Gerardo Pérez Viramontes, en la perspectiva de conflictos, una herramienta para trascender las violencias en el contexto de los desgarramientos civilizatorios, argumenta sobre la pertinencia de la regulación y transformación de conflictos como una herramienta teórico-metodológica útil, por una parte, para la identificación y comprensión de distintas dimensiones y expresiones de conflictividad, enfatizando él el potencial constructivo del conflicto, y también de la violencia, entendida también desde su perspectiva como cancelación de la conflictividad. Y sobre todo, dice él, útiles para la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social. Concluyo diciendo, como sugiere Raúl Sibeki, que estamos llamados por el naufragio que amenaza la vida toda, a la construcción de arcas colectivas, dice Raúl, creando espacios y modos para reproducir la vida, acercándonos a otras arcas, similares o diferentes en cualquier parte del mundo, para protegernos colectivamente de la tormenta, mientras seguimos poniendo pie en mundos otros, diferentes al que se está hundiendo. La formulación que aporta Maru Sánchez al final de su capítulo va en el sentido que propone Raúl: construir presentes dignos sin dejar de luchar. Presentes que son, a la vez, memoria y proyecto, que expanden el tiempo vital, que reivindican el espacio como lugar vivido y vivenciado, y que se constituyen por el abrazo colectivo que multiplica el coraje y construye fraternidad. Dignidad que reivindica el ser de los múltiples abajos, dispuestos a encontrarse en el reconocimiento recíproco y en las luchas convergentes o compartidas. Presentes dignos sin dejar de luchar, parece ser ya nos lo dirán Maru y Pepe, es ya una categoría emergente que, según entiendo, abre ya una nueva ruta al diálogo que orienta el programa de investigación del SUG. Este diálogo no puede ser otro que uno en el que mujeres y hombres que luchan y resisten desde los múltiples abajos y afueras habrán de compartir sus saberes, dolores y esperanzas que constituyen el material de esas arcas colectivas a las que nos llama a construir Raúl Sibeki, y con quienes codo a codo la universidad habrá de reivindicar su propio sentido y su propia dignidad por la tarea de los propios universitarios. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, por tus comentarios. Vamos a dar paso ahora a Raúl Sibeki. Por favor, si puedes encender tu cámara o tu micrófono para que te escuchemos todos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a esta presentación del libro y a haber hecho el prólogo, y muy en particular a quienes estuvieron en la coordinación y en la elaboración del libro. Para no repetirme respecto a la otra presentación que hubo, aunque realmente no recuerdo muy bien lo que dije, voy a abordar un aspecto muy concreto, y es cómo en el medio de la crisis sistémica y civilizatoria se producen no solo esto que Maru comenta de desgarramientos civilizatorios, sino cómo el pensamiento crítico
y las prácticas emancipatorias forman también parte de esos desgarramientos. O sea, no podemos pensar que la crisis civilizatoria, que la crisis sistémica afectan a otros o afectan de la puerta para afuera, y los que estamos en el trabajo del pensamiento crítico o de los movimientos antisistémicos, sociales o como le queramos llamar, esto no está afectado. Yo creo que la crisis civilizatoria particularmente echa por tierra, desbarata buena parte de lo que fue el pensamiento crítico, y ahora voy a explicar por qué. Y por supuesto también ya no solo los conceptos, sino las prácticas emancipatorias. Para empezar, quisiera decir que algunos conceptos han sido abusados. Por supuesto, el concepto de revolución estrategia táctica, etcétera, etcétera. Todo un bagaje conceptual que estuvo ligado a un periodo determinado del sistema mundo y de los conflictos sociales. Pero se ha convertido el concepto de descolonizar prácticamente en una pieza mágica que nos permite descolonizar el pensamiento crítico, que nos permite hablar de descolonizar el Estado-Nación y así sucesivamente. Yo creo que el Estado-Nación, que es una hechura colonial, es una herencia colonial de las más pesadas que tenemos, no puede ser descolonizado. No tengo tiempo de hablar de esto aquí, pero ¿cómo se descoloniza algo que fue creado por el colonialismo y que está siendo revivido, actualizado por la nueva oleada colonizadora que es el extractivismo, la acumulación por desposesión? Aquí tenemos una dificultad. Yo, un poco en tono de provocación, como me gusta hacerlo, le pregunto a quienes hablan de descolonizar el Estado, ¿qué pensarían ustedes si yo dijera despatriarcalizar el patriarcado? ¿Cómo se despatriarcaliza el patriarcado, verdad? Hay que ir a otra cosa y colocarnos en otro lugar. Y esto no tiene nada que ver con el antiestatismo, tiene que ver, pero está focalizado en prácticas que busquen crear nuevos espacios y nuevas instituciones no estatales o postestatales. La que más se me ocurre son las juntas de buen gobierno, que no son fotocopias del Estado, son instituciones, o mejor dicho, relaciones sociales que no están atravesadas por eso que Weber hablaba de la burocracia civil y militar, etcétera, etcétera. Pero quisiera dar un paso más en poner un par de ejemplos de cómo veo que el pensamiento crítico está también desgarrado. Ahí donde David Harvey, con entero acierto, habla de acumulación por desposesión y coloca en el núcleo de la desposesión la privatización, ¿verdad? Y el poder del capital financiero, los pueblos, y en concreto el subcomandante insurgente Galeano, o Marcos en su momento, habla de Cuarta Guerra Mundial contra los pueblos. Entonces, un concepto que yo utilizo y que me parece enteramente válido, como el de David Harvey, para analizar la etapa actual del capitalismo, no puede ser universalizado. Por no hablar del primer mundo, recuerdo cuando en el periodo de los años 90, gobierno de Carlos Menem en Argentina, fue el periodo de las privatizaciones, ¿verdad?, en el cual la acumulación por desposesión aterriza, consenso de Washington mediante, en Argentina, y el periodo privatizador afectó fundamentalmente a las clases medias, que dependían de ciertos servicios que otorgaba el Estado, incluyo cuando digo clases medias, a los trabajadores formales del aparato estatal. Sin embargo, cuando nos colocamos en los pueblos, en las periferias urbanas, en los campesinos, ahí observamos cómo
la acumulación por desposesión es una guerra de despojo contra los pueblos. Con esto quiero decir que el problema de universalizar, que es una tentación que tenemos todos, incluyéndome, cualquier idea o cualquier análisis choca con la segmentación de los diferentes pueblos, de las diferentes geografías, de las diferentes historias y genealogías de cada sector social. Entonces, para un campesino de La Pampa, para un pueblo originario de cualquier parte de América, la minería a cielo abierto, los monocultivos, las grandes obras de infraestructura, Tren Maya, por ejemplo, es no solo acumulación por despojo, es una guerra por desposesión, es una guerra de despojo. Entonces, según la geografía de cada quien, según el sector social a que pertenezca cada quien, el mismo fenómeno que podemos describir como acumulación por desposesión, privatizaciones, por ejemplo, en estas áreas, en estas geografías, es expulsión, tierra arrasada, para convertir los bienes comunes en mercancías. Algo similar podría decir de la herencia de la economía política en el pensamiento crítico. El primer gran problema es la centralidad de la economía, del pensamiento económico en el pensamiento crítico heredado y particularmente en el marxismo, en el cual yo por lo menos me he formado. Y sigue siendo una referencia importante. Algunos de los conceptos centrales de Marx, trabajo asalariado, trabajo abstracto, reificación, subsunción formal del trabajo en el capital, etcétera, etcétera, son absolutamente inoperantes cuando estamos con pueblos originarios, con campesinos, con pueblos negros, ¿verdad? En donde notamos en ese pensamiento crítico heredado la ausencia de la reflexión sobre los trabajos comunitarios o los trabajos colectivos. Siempre me gusta recordar que en El Capital y en otras obras económicas, Marx plantea que el obrero, como propietario de su fuerza de trabajo, se la vende al capitalista que de esa forma hace circular el capital y lo hace crecer, aumenta a través de la extracción de plusvalor, aumenta su conjunto de capital. Entonces, cuando uno se para en estas realidades, está diciendo quién en los sectores populares, en un tianguis, en comunidades, en pueblos originarios y negros, considera su fuerza de trabajo como una mercancía a vender, ¿verdad? Entonces, podemos pensar, y creo que debemos pensar, no la necesidad de tirar abajo o de descartar el pensamiento crítico heredado, ¿verdad? Sino la necesidad de erigir sobre la base de las historias de los pueblos, del pasado de los pueblos, un pensamiento propio, crítico, que será no de nuevo tipo, sino arraigado en esas tradiciones y en esos pensamientos, y que tendrá naturalmente un diálogo con el pensamiento crítico heredado de cuño eurocéntrico. Lo que no vale en el sentido de universalizar aquel pensamiento, sí vale en el sentido de, primero, crear categorías propias, pensamientos propios para dar cuenta de la realidad, y luego, una vez construidos algunos de ellos, dialogar con los otros, pero no adoptar acríticamente aspectos centrales de un pensamiento que no responde que respondió a las realidades de Manchester en el siglo XVIII y XIX, pero que no corresponde a nuestra realidad actual y a la geografía actual de los pueblos de América Latina. Entonces creo que es más que nada un llamamiento, insisto, no a descartar, sino a construir, a no universalizar lo que Manuel Wallerstein llamaba la tentación de la reificación, ¿verdad? De extender el uso de ciertos conceptos más allá
de para lo que fueron creados. El concepto de plusvalor o plusvalía de Marx fue creado para comprender el enriquecimiento de la clase de los propietarios fabriles en un contexto muy determinado, que sigue siendo válido en algunos aspectos, sí, pero hoy en día la clase dominante, por poner un ejemplo, obtiene una enorme cantidad de beneficios sin mediar el trabajo asalariado y sin mediar la plusvalía. Y tampoco podemos adoptar el concepto de plusvalía para dar cuenta de la vida cotidiana de campesinos, indígenas, etc. Entonces, es como un llamado a no universalizar, a reflexionar sobre la base de otros conceptos, en otras geografías y en otras realidades, y hacerlo en base a el tipo de relaciones sociales, incluso económicas, que existen en esos espacios. Por eso planteo, y vuelvo al principio, que más que descolonizar el pensamiento crítico, necesitamos elaborar, junto con colectivos en resistencia, ideas de nuevo tipo, pensamiento de nuevo tipo. Y necesitamos, sobre todo, aceptar que esos desgarramientos civilizatorios nos afectan no solo las ideas que elaboramos, y esto ustedes lo han trabajado, sino la forma como se elaboran ideas, la forma como se elaboran conceptos, la forma individual, en gabinetes, en un trabajo de campo de relación sujeto-objeto, que no puede ser la forma única, aunque tiene elementos evidentemente muy positivos de elaborar ideas. En ese sentido, creo que este trabajo que ustedes nos presentan es muy necesario y muy útil para abrir ventanas. Estoy esperando que llegue la tercera parte ansiosamente, porque creo que es necesario abrir ventanas, abrir puertas, refrescar nuestra forma de trabajo y nuestra forma de pensar para poder seguir avanzando hacia la profundización, no solo de las ideas y conceptos, sino de los vínculos emancipatorios con los sujetos y las sujetas emancipatorias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Pues vamos a dar paso a los comentarios de Maru. Por favor, Maru, te escuchamos. Si puedes encender tu micrófono, por favor, no te oímos. Ok. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me da mucho gusto estar en la presentación de este libro y estar con muchos amigos de otros países también, además de mis colegas de la Ibero. Muchas gracias, Raúl, por... Efectivamente, dijiste algo muy diferente a la presentación anterior y muy interesante. Muchas gracias, Oscar. Siempre me maravilla de cómo te das tiempo, tan saturado como estás de trabajo, para leer todo. Oscar es coautor en el primer libro que yo coordiné, es coautor de un capítulo sobre el territorio, excelente, por cierto. Y me da gusto volvernos a ver, José, que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, y José es un excelente coordinador, porque no ha sido fácil, ha habido tensiones, un trabajo interinstitucional, bueno, yo cuando quieran les platico. Y por supuesto a mi querida Andrea, porque hemos trabajado juntas desde 2017, y es una gran colega, una gran compañera de trabajo. Tiene un capítulo en el primer libro y tenemos un capítulo en el tercero que va a salir. Fíjense que estamos presentando el libro hablando de desgarramientos y alternativas en un momento muy fuerte, por lo menos para mí y creo que para la universidad, porque están pidiendo que sea mediadora de un diálogo. Es decir, que 20 pueblos nahuas que fueron afectados por la empresa Bonafont, que sacaba 1.600.000 litros diarios de agua, que dejó sin agua ríos ameyales, pozos artesanales de la región, destruyendo vida, pues los pobladores, eso hace 30 años, los pobladores empezaron a
pedir que las autoridades intervinieran, lo cual no ocurrió. El año pasado tomaron la planta y crearon un espacio de vida, la Casa de los Pueblos, con proyectos productivos, conejos de cerdos, pollos, con proyectos formativos, talleres de niños, artísticos, con un radio comunitaria. En 11 meses los pozos empezaron a llenar de agua, los pozos artesanales, los amellales empezaron a llenar de agua. Y el martes pasado, martes 15, la Guardia Nacional y la Policía Estatal los desalojaron para devolver las instalaciones a Bonafont. ¿Y saben qué es lo más grave? Que todos los que estamos aquí ahorita reunidos tomamos agua de garrafón. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué quiero decir? Por ahí va mi reflexión de los desgarramientos civilizatorios, porque son andamiajes muy cristalizados de larga duración que de repente se resquebrajan y no estamos sabiendo exactamente ni cómo nombrarlos, ni qué sentir, ni cómo reconfigurar nuestras emociones. Llevo años diciendo que los recursos intelectuales y emocionales y espirituales con los que hemos enfrentado la realidad ya no nos sirven. Bueno, con la pandemia y con todo esto se ha vuelto, creo que, mucho más pertinente. El libro, como ya se dijo, es un esfuerzo, como el otro, de mirar de otra manera, que nos interpela a sentir de otra manera y a involucrarnos de otra manera. Cuando yo hablo de desgarramientos civilizatorios, estoy hablando de resquebrajamientos de andamiajes de larga duración que naturalizaron relaciones estructurales y simbólicas. El dominio de la sociedad sobre la naturaleza, del varón sobre la mujer, de la simbiosis entre ciudadanía y racismo, la reconfiguración del tiempo y el espacio por las nuevas tecnologías. Y yo en el texto me deslindo de la teoría crítica por su arraigo en la ilustración y en esa lógica, pero no del pensamiento crítico, que de alguna manera es en el que creo que me encuentro. Si ustedes ven el informe de Oxfam, y esto para pensar todo lo que ha pasado con la pandemia de desigualdades que matan, ese informe nos muestra el impacto desigual y racializante de la pandemia. Dice Oxfam que las desigualdades contribuyen, no sabemos los datos cómo se obtienen exactamente, pero bueno, que las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos. Y la población históricamente racializada está sobrerepresentada. El COVID. Entonces, estos desgarramientos, estoy hablando de mi capítulo, pero luego porque pues, atraviesan territorios, corporeidades, símbolos, identidades, regulaciones institucionales, y obviamente están detonando tensiones y violencias pues inéditas o más visibles o más públicas o más crueles, o diría Stefano, frente a una indiferencia ontológica, que me parece que es muy importante analizar, y creo que es muy importante analizar desde los diferentes polos de la ruptura. No nada más, bueno, ahí un poco estoy de acuerdo con lo que dice Vicky, porque ahí estoy, pero bueno, hay que entender qué está pasando con esa agua embotellada y con esos pueblos originarios que están muriendo de sed. Que tenemos que entender qué pasa con los varones para entender también el aumento de feminicidios. No es que no se esté haciendo, pero creo que es desde ahí, desde ese gozne, desde ese punto donde se produce el desgarramiento y la polarización, donde hay que entender mejor qué ocurre y dónde están los huecos benéficos, que ya señalaba Óscar. Luego dijiste un montón de cosas muy bonitas sobre presentes dignos, Óscar, que no lo digo yo, parecía que lo decía yo, pero no. Yo decía, bueno, entonces efectivamente estamos intentando deconstruir categorías de análisis. Ya no podemos seguir hablando de migración, son desplazamientos forzados y violentos. Ya no podemos seguir hablando de movimientos sociales, de sociedades en movimiento, como dice Sibeki. Ya no podemos seguir hablando incluso, no sé si de familias, sino de círculos de intimidad, no sé, para entender, para nombrar esas realidades, porque de lo contrario
las categorías que hemos heredado lo que hacen es ocultar lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, meternos en prácticas que no necesariamente van a ser positivas. Y en este intento de deconstruir, de nombrar de otra manera, bueno, aparece la problematización del concepto de tejido social que hacen José, Marcela y Fabrizio, porque efectivamente se ha convertido en un concepto un tanto retórico. Todos los políticos hablan de que se rompió el tejido social, y encubridor de contradicciones macrosociales. Y bueno, Stefano y Cristina y otros textos que se arraigan en el surepistémico, que es no es geográfico, sino geopolítico. Y estoy de acuerdo ahí con Raúl Sivecki, de que de repente ya hay categorías que ya se volvieron también moda. Yo misma utilizo en mi texto que lo que se está derrumbando es la modernidad-colonialidad, que me sigue ayudando a entender las cosas, pero que se volvió también ya una especie de discurso ideológico y un poquito blando, por así decirlo, frente a las realidades. Y puede ocurrir con lo de presentes dignos, que lo utilicé por primera vez en un evento zapatista, no sé si en la Digna Rabia, que también puede volverse, cómo cuidar esas categorías con las que empezamos a nombrar la realidad sin cooptarlas. Porque las universidades somos coloniales, compañeros, lamento decirles. Estamos metidos, como dice bien Sivecki, estamos ahí, bien dentro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos tener una lucidez que no nos deprima? Porque créanme que ahorita Raúl lo dijo la vez pasada y en el prólogo dice, este es un derrumbe civilizatorio. Y sus dos últimos libros hablan colapso 1, colapso 2. Y entonces, claro, discutíamos en el grupo, es crisis sistémica, es crisis civilizatoria, y si ve que dices más que todo eso junto, ¿no? Y yo sostengo, bueno, es el resquebrajamiento de un orden civilizatorio con las subjetividades que lo sostienen y las instituciones que albergan esas subjetividades. Es muy fuerte, además de todo el hábitat, medio ambiente, todo eso que, bueno, sabemos en dónde estamos. Entonces, un resquebrajamiento de un orden civilizatorio en el que aparecen unas emergencias emancipatorias, y lo quiero poner con comillas, esas sociedades en movimientos que detonan ámbitos de dignidad y de lucha, pero la gran pregunta, y yo digo presentes dignos de resistencia y celebración sin dejar de luchar por cambios mayores, pero claro, la pregunta que surge es, ¿realmente esos procesos están anunciando una sociedad nueva o lo que nos están anunciando son formas humanizantes de sobrevivir al colapso? Es distinto, porque muy rápidamente regresamos a la idea de que cambiamos el mundo y va a llegar a ser un mundo más justo, y por ahí ya está apareciendo y se nos está derrumbando y no tenemos tal vez los elementos para enfrentar esa situación, y por ahí surgen signos de cómo vivir con dignidad esta situación. Bueno, y en el libro se habla de las múltiples violencias que nos sobrepasan en el texto de Gerardo y los textos de, bueno, ya mencionaron, de Jorge Armando, de David, de Cristina, etcétera, que muy bien Oscar hizo una reseña. Es un intento de reflexionar de alguna manera de qué manera nuestros esquemas mentales, emocionales, espirituales, nuestras prácticas están en tela de juicio. Yo en mi texto cito algo que dice, escribió en algún lado Appadurai y que me gustó, uno de sus libros. Dice, necesitamos una decisión renovada de mirar al centro de la oscuridad. Si estamos dispuestos a hacerlo sin tener favoritismo entre nuestras fuentes teóricas clásicas, este viaje puede también permitirnos volver de manera renovada
a teorizar sobre las fuentes de la vida social, además de teorizar sobre la resolución de conflictos y la curación de heridas. Pero no se trata solamente de teorizar, por supuesto que no, sino de luchar y de desarrollar la creatividad, la entereza, la hondura humana necesarias para que nuestro peregrinaje, me gusta mucho esa palabra, en esta etapa de la historia, pues sea de lo más solidario y fecundo posible. Bueno, pues espero no haber estado muy enredada, pero gracias. Gracias a ti, Maru. Gracias por lo que nos compartes. Gracias, Pepe, Oscar y Raúl, por sus comentarios y reflexiones. Quisiera preguntarle a los autores del libro que hoy nos acompañan en el público, los que pudieron conectarse hoy, si quieren hacer algún comentario, participar de alguna manera en este espacio, son bienvenidos. También los comentarios en general del público, por favor, mándenlos en el chat para que también nuestros ponentes puedan responder o dialogar con sus reflexiones. Y bueno, pues mientras esperamos a ver si hay algunas participaciones, Raúl, Maru, Oscar o Pepe, si quisieran añadir algo o responder a alguna de las intervenciones que ustedes mismos pues han hecho, por favor, adelante si alguien quiere la palabra. Solo decir que en el chat está un mensaje de Mina López que le dice a Maru que no alcanzó a escuchar tu deslinde de la teoría crítica, que si podrías comentar de nuevo. Bueno, lo que se ha denominado la teoría crítica es propiamente la que está arraigada en los diferentes marxismos, ya un poco habló de ello Raúl, y que se arraiga en el pensamiento de la Ilustración, en esa lógica un tanto cuanto lineal, etc. Ese es el deslinde. ¿Y por qué? Porque le subyace un utopismo que me parece que no ha sido saludable humanamente, ¿sí? Entonces, es por esa razón. Hay algo que no dije y que quería decir, es que, porque me preocupa mucho la impotencia que nos genera esta situación, el libro de alguna manera es un intento por entender este desplazamiento de las utopías, que puede que sea bueno, que han sido reemplazadas por incertidumbres, por indiferencia, y la indiferencia desemboca fácilmente, la impotencia desemboca fácilmente en la indiferencia, y de ahí el pasito al cinismo es muy cercano, en autoritarismos y también en fundamentalismos, pero que también está en búsquedas subterráneas de muy variado tipo, Entonces, como que quería señalar este aspecto del resquebrajamiento de los metarrelatos del color que fueran, lo que ha generado es toda una serie de procesos que tenemos que estar alertas a ellos, tanto en lo que hacemos, en lo que pensamos. Tenemos que cuidar el alma, por ejemplo, porque caer en la indiferencia frente a este avasallamiento, híjola, de repente uno siente que está en un callejón sin salida, y esto puede ser paralizador, y esto puede llevarnos, y ahí es donde tenemos que enfrentar. Bueno, ya, perdón. Muchas gracias, Maru. Está pidiendo la palabra José Legorreta. Por favor, Pepe. Sí, algo muy breve. Estaba pensando, por ejemplo, quienes nos escuchan, que pudieran preguntar, bueno, después de todo esto, ¿para qué compro este libro? O sea, ¿qué voy a encontrar? Yo creo que ha sido expuesto aquí de manera muy rica, y a riesgo de repetir, yo creo que sería importante, pues, decir, ¿no? ¿Qué encuentran ahí? Pues diálogos y debates sobre esto que aquí se ha planteado, ¿no? ¿Cómo nombrar el momento que hoy estamos viviendo? Creo que esto es una pregunta que se entremezcla ahí con una serie de puntos de vista, ¿no? Lo otro es, ¿cómo abordamos o cómo se puede abordar o qué perspectivas hay para abordar los conflictos que forman parte de esta vida, pero que también se están resquebrajando en esta serie de desgarramientos de los que nos ha hablado Maru? Y yo creo que también, de alguna manera, es cómo
cómo afrontar, cómo identificar, cómo situarse frente a estos posibles procesos esperanzadores, que son construcciones frágiles, pero pues que pueden prometer algo o a la vez nada, como dice Maro, a lo mejor simplemente son elementos para sobrevivir. Yo creo que en este sentido, por aquí viene parte del aporte interesante del libro y que son las discusiones que pueden encontrar en él. Era eso, Andrea, gracias. Muchas gracias, Pepe. ¿Alguien más? No sé, Oscar, Raúl o... Andrea, hay preguntas en el chat. Bueno, perdón, después de Oscar, adelante. Gracias. No, yo solo iba a decir que al final recupero este concepto de Maru, es más que un concepto todavía de presentes dignos sin dejar de luchar. Me encantó cuando supe que, cuando leía en la introducción, que han discutido en el grupo de investigación que este puede ser un eje analítico, pues, ¿no? Y me pareció muy afortunado, porque me parece que es una expresión que da cuenta de otras afirmaciones. Por ejemplo, leo a Raúl, pues, ¿no? Y la importancia que le da a estas experiencias que se dan en la esfera de lo local, pues, donde se va construyendo conocimiento y se comparte, donde se va aprendiendo cada día, donde se recuperan los saberes y se ponen en juego, en una escala que es local primero y que poco a poco se va generando encuentros con otros, pues, sin dejar de ser eventualmente local, y puede ser que no trascienda a la esfera de las grandes estructuras políticas. Pero ahí va. Pienso en aquella experiencia zapatista de la otra campaña que fue ir encontrándonos y contándonos lo que somos y lo que hacemos, pues nuestros dolores, nuestras rabias y nuestros haceres, y que fue tejiendo más o menos pues lazos de, al menos de decir, no estamos solos, esto que hacemos aquí en pequeñito lo hacen otros también, lo hacen de otro modo. En fin, en el propio texto de Pepe Legorreta, cuando hace esta reflexión de los modos de tender el tejido social, otra vez se reivindica, pues, ¿no? Que hay, no solamente es la rutina del presente, ¿no? Que se reproduce, sino un presente que está dotado de memoria, pues, ¿no? De historia, pero de memoria, pues, y de aprendizaje, por lo tanto, y que puede dar lugar a proyectos nuevos, pues, a formas nuevas de socialidad en el encuentro. Y lo mismo, quiero entender en la apuesta de Raúl sobre estas barcas, pues estas arcas, ¿no? que pueden cruzar el océano. Si nos sirven simplemente para no hundirnos tan rápido o mientras nos hundimos vamos celebrando que lo hacemos juntos, va. Y a mí me basta un poco, pues, ¿no? Si de ahí podemos encontrar pistas para compartir, para proponer, para aventurar nuevas opciones, me parece que también vale la pena apostar por explorar más, pues, eso que puede ser una categoría analítica. Y por último, me parece que es una expresión fuerte en tanto que le pone cara a este constructo del desarrollo, pues, ¿no? Manda al carajo al desarrollo y lo hace de manera muy digna. Gracias, Oscar. Bueno, pues tenemos algunos comentarios. Raúl, no sé si tú quieras responder algo ahora o prefieren que pasemos. Raúl, después. Ok, leeré algunos de los comentarios que nos van poniendo por aquí. Berta Salinas nos comenta: extraordinaria obra. Gracias al grupo de autores por su aportación. Tenemos la participación de uno de los autores, por favor, Fabrizio Loruso, que está pidiendo la palabra. Claro que sí. Escuchamos a Fabrizio. Muchas gracias, Andrea. Bienvenido. Sí, muchas gracias, compañeros, compañeras. Y bueno, mi consideración va un poco como coautor y participante de todo el proyecto en estos años, en la metáfora latente, pero también presente de la fosa clandestina como punto de oscuridad, ¿no? Que nos remite a lo de Apadurá y también de la oscuridad extrema, ¿no? Un lugar que metaforiza
los desgarramientos y la falta de comprensión, un poco como lo han sido los campos de concentración o de exterminio. Tanto es así que hoy se llaman sitios de exterminio, las fosas clandestinas masivas en algunos sitios de México, ¿no? Remitiéndose justo a ese lenguaje del Holocausto. Entonces, o de los lugares de reclusión, ¿no? O de supuesta rehabilitación a la Foucault, ¿no? Estudiados por Foucault. Y entonces, como también la fosa clandestina en el México actual metaforiza esa oscuridad y esa pequeña luz que vemos en la portada del libro, ¿no? De este barco, en que, sin embargo, sí hay posibilidad, ¿no? De vislumbrar, llámese movimientos, sociedades en movimiento o presentes dignos, nano-alternativas, diría Wallerstein, ¿no? Como está en el texto de David, nano-acciones, más bien, ¿no? Pequeñas, pero que a nivel sistémico pueden provocar algún movimiento hacia posibilidades, ¿no? Para hablar en estos términos. Creo que durante los debates del proyecto, de la investigación, hemos estado entre colapso, desesperación y cierto pesimismo, pero también hacia el posibilismo, ¿no? Como le llamaba Hirschman, el bias for hope, cierto sesgo hacia la esperanza, según el momento y según la persona y según hasta el momento de nuestra vida o del propio proyecto de investigación, iban alternándose, turnándose estas posturas y no hay una solución. En el sentido, yo creo que son interiorizadas por cada quien y en general y de los participantes. Y bueno, entonces la consideración que para salir de la fosa clandestina y para salir de esa oscuridad, sí necesitamos reconstruir, y no tanto reconstruir tejido social, que es un poco el lema que siempre se usa, ¿no? Que siempre se va reconfigurando, sino tratar de entender cómo son hoy, en el contexto de estos desgarramientos, los vínculos sociales, cómo se entrelazan, constituyendo entramados, tejidos, o llámese como quisiéramos, y para salir justo de la fosa clandestina, ¿no? Entonces ver a partir del punto más bajo y de la oscuridad también epistemológica y humana, ¿no? En cierto sentido, cómo hacen pequeños grupos a excavar ahí, a encontrar ahí y a salir de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, eso resuena mucho con lo que se ha platicado aquí, con el tema del tejido social, pero también de los presentes dignos, superando, ¿no? Los ciertos conceptos también abusados. El mismo tejido social, el mismo concepto de revolución, como decíamos, etc. Bueno, era un poco mi consideración y les mando un abrazo. Muchas gracias, Fabricio. Gracias por estar aquí, por tu participación. Maru está pidiendo la palabra. A ver, claro que sí. Que Fabricio está involucrado directamente con grupos de familiares de personas desaparecidas. En el texto mío yo retomé la metáfora de la fosa común de Arturo Aguirre, un filósofo poblano, que quita lo de clandestino para desestigmatizarla y que señala cómo la fosa común nos muestra la destrucción del territorio, de las identidades, de la identidad humana y la complicidad de las instituciones. Y yo lo retomo como ya lo decía Fabricio, que así como Foucault utiliza la prisión para entender a la sociedad, y Agamben utiliza el campo de concentración, que probablemente la fosa común sea la metáfora que nos permite entender la producción societal contemporánea. Y bueno, quería yo solamente resaltar el uso de la metáfora y la importancia del trabajo que realiza Fabricio y cuyo texto sobre este tema va a salir en el próximo libro, porque es un texto teórico muy bueno, pero él está involucrado directamente con los colectivos. Gracias, Maru, sí. Bueno, si alguien de los ponentes quiere responder algo, igual me avisan por acá. Mientras voy
leyendo algunos de los comentarios que van surgiendo entre el público. López Corral, perdón, no me aparecen los nombres completos, pero nos pone excelente presentación y excelentes intervenciones que dan cuenta de estas formas humanizantes ante el colapso, como dijo Maru. Melchor Morán nos pone magnífico, aporta mucha claridad y asideros para recomprender la realidad y el momento tan cambiante que vivimos. Felicidades, gran trabajo. Compartan dónde se podrá adquirir. Ya está en Amazon, está en Gandhi, que yo he visto, y bueno, me imagino que en las demás librerías es de Gedisa, entonces, bueno, seguramente lo podrán encontrar. Me encanta, nos pone Norma Luz Ramírez, me encanta de construir en este sentido, cómo ver a los derechos humanos como un traslado o como un punto de llegada. La pregunta es para Maru. Bueno, Maru, ahí ya tienes una pregunta, o los demás también, lo que les vaya generando estas preguntas, vamos respondiendo. Leo otras si quieren y les doy el micrófono. Macías Ramírez nos comenta, pregunta, ¿no ha sido un mundo en constante derrumbe? Esto a favor de la idea de que las resistencias sociales invitan a sobrevivir humanamente frente a lo que no puede cambiarse. Bueno, si quieren responder a esas dos preguntas, Maru, tenías una pregunta para ti. El tema de los derechos humanos. A ver, los derechos humanos son un constructo relacionado con el Estado liberal. ¿A quién se le exigen los derechos humanos? Al Estado. Y ya Sibeki nos lo revolcó bien y bonito. Es decir, ya nos dijo, a ver, ¿cómo vamos a descolonizar el Estado? ¿Cómo vamos a demandar, exigir derechos humanos a un Estado que detona una ecología de discriminaciones? Porque la subjetividad que subyace al Estado liberal, con sus matices y de repente, etcétera, es finalmente la del varón blanco, productivo, heterosexual, ¿qué más? ¿Sí? Entonces, bueno, ya después ahí las mujeres votamos, después, etcétera, ¿sí? Pero como diría en algunos de sus libros Raquel Gutiérrez, dice, y ahí en el rincón, los heterosexuales, los viejos, a mí ahora esos me interesan de manera muy especial, no sé por qué. Los viejos, los niños, los homosexuales, los negros, los morenos, bla, 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 ahí en el rincón. Ya lo analiza muy bien Marina Garcés en su libro de lo común. La subjetividad que subyace al Estado es individualista y genera esta ecología de discriminaciones. Y entonces es un poco una contradicción. Sin embargo, ahí está, y ahí están las legislaciones sobre derechos humanos, y generalmente es la única arma que tenemos para defender situaciones de injusticia. Pero no sé, ahí Raúl ha de tener muchas ideas. Ya iba escrito sobre los derechos humanos y las críticas pero el tema es ese, que corresponden a un Estado que además ni los puede, estamos exigiendo lo que el Estado no tiene ya cada vez menos la capacidad de responder. Y no solo no tiene la capacidad, es cómplice de las violaciones de derechos humanos. Bueno, eso es así como fuerte sobre los derechos humanos. Sobre el mundo en constante derrumbe, bueno, yo creo que hay momentos pivotales de la historia y de las historias, ¿verdad? Para los musulmanes la caída del Imperio Romano es un derrumbe, para los hindús la invasión de los musulmanes en Occidente, la caída del Imperio Romano. Pero estamos en un derrumbe por primera vez que tiene dimensiones planetarias, demográficas y ambientales inéditas. En ese sentido, creo que es algo nuevo. Gracias, Maru, por tu respuesta. Raúl, no sé si tú quieres añadir algo o sigo leyendo algunos de los comentarios. Sí. Yo creo que con el tema de los derechos humanos hay varios problemas. Uno es toda la problemática de los derechos
que se vincula a lo que decía Maru de un Estado liberal, que son derechos individuales, que el garante es el Estado y que se codifica el conflicto social en términos de derechos, ¿verdad? Entonces, hay un historiador, Gabriel Salazar, chileno, Premio Nacional de Historia, que dice una frase para mí muy interesante. Tener derechos y no tener poder es como estar desnudo, ¿no? Como no tener nada. La política de derechos se ha ido incorporando a medida que el sistema fue desarmando los poderes de los grupos subalternos, de los de abajo. Y luego hay otra vertiente, y es que el imperio hegemónico, Estados Unidos, utiliza y ha utilizado desde hace medio siglo más o menos la política de derechos humanos como forma de imponer una forma de asumir la democracia, ¿verdad? Ellos son los que definen qué país cumple o no cumple con los derechos humanos, y el que no cumple es inmediatamente criminalizado o atacado, lo que sea. Pero me parece que estas dos dimensiones hay que tenerlas en cuenta para, yo creo que es mucho más interesante otro tipo de prácticas como las que define Paulina Fernández en su libro sobre la justicia tzentral, en la forma de resolver conflictos en las comunidades zapatistas de una zona que ella ha estudiado. Me parece que la riqueza que tiene ese planteamiento, ¿verdad?, la búsqueda del consenso, de la reparación o del castigo, etcétera, nos coloca en un lugar mucho más interesante que en el lugar de los derechos. Ok, muchas gracias. No sé si, bueno, seguimos con los comentarios. Gracias, Raúl. Pueden todo el tiempo seguir interviniendo, reaccionando a lo que les va suscitando. Ah, ahí está Raúl, de regreso. No sé si te desconectaste. Ah, ahí está. Quise apagar el micrófono y apagué la cámara. Con razón, gracias. Bueno, pues nos ponen Claudia Magallanes, magnífica presentación, tengo muchas ganas de leerles. ¿Dónde conseguimos el libro? Gracias por esta sesión. Sí, también en la librería universitaria de la Ibero Puebla. Nos ponen ahí la información del horario. Bueno, el teléfono aparece en el chat. David, James y Pilar Fernández Cañadas ponen: estamos Pilar y yo muy agradecidos por la invitación a escuchar esta presentación de una obra tan apasionante y constructiva. Enhorabuena. Gracias a los autores por la invitación y los enormes aprendizajes que uno se lleva al escucharlos a todos. Esto nos pone Ortiz de Montellano. Perdón, no me aparecen los nombres completos, entonces... Galilea Cariño Cepeda, gracias por el trabajo colectivo y por la obra, por la presentación y lo que comparten. Como siempre, nos dan muchas pistas y luces para seguir caminando en medio de tanto dolor. Un abrazo. Y bueno, pues hasta aquí. No sé si hay más comentarios, alguien que quiera pedir la palabra entre el público, entre los ponentes, Maru, Pepe, Oscar, alguna última impresión, reflexión. Pepe, claro que sí. Sí, yo creo que hay un tema que pues, se puede vislumbrar entre líneas, pero que no, y que lo discutimos en el grupo, pero no alcanzó a salir en algo así en la publicación, y es lo que ha mencionado de alguna manera Raúl y también Maru, del impacto que esto tiene para quienes estamos en las instituciones educativas. Yo creo que aquí hay un espacio muy fuerte, ¿verdad? Ahora que, vamos, este proyecto es auspiciado e impulsado por un sistema universitario, pues caray, se decía hace un rato, o sea, el tema no es solamente cuestionar pues el andamiaje teórico que tenemos para nombrar la realidad, por usar esa expresión, sino quiénes, cómo y desde dónde se verbaliza
el balbuceo sobre esta realidad, ¿no? Y esto supone algo muy fuerte porque pues, también ya se había mencionado, o sea, las universidades pues son colonialistas prácticamente en su modo de organizar y son bastante extractivistas. En ese sentido, buena parte también de algunos de los procesos que se han puesto y de esta forma clásica, entre comillas, de producir conocimientos, es ir, extraer, publicar e irse a otro lado. Yo creo que esto es un reto fuerte y yo creo que aquí, creo que está Carmen Obregón aquí escuchándonos también en el chat, pues yo creo que es un cuestionamiento, ¿no? Por un lado, pues sí, felicitarnos de un proyecto de estos, pero el asunto, ¿y qué hacemos después? O sea, volteamos para otro lado y seguimos cocinando otro libro, o somos capaces de involucrarnos, tanto individual como institucionalmente, en una reforma o en una deconstrucción y construcción de una nueva forma de contribuir a una ecología de saberes, a saber escuchar, porque yo creo que esto es lo importante. Justamente el tercer volumen que está para salir en este año, intenta hacer eso, ¿no? Un proceso de escucha de algunos procesos, de algunas experiencias, pero ¿cómo incorporar esto? ¿Cómo sumarnos? ¿Cómo incorporarnos a estos procesos? Yo creo que está esto desafiando y desnudando también la forma colonialista de conocimiento que está institucionalizada en las universidades tal como las tenemos hoy. Creo que aquí hay todo un reto y que bueno, Andrea y gente más joven que subo en el proyecto podrá darle continuidad a otro proyecto interinstitucional de todo esto. Era lo que quería comentar. Muchas gracias, Pepe. ¿Qué opinas, Andrea? Pues mi comentario era más duda, es un poco la misma, o sea, era ¿qué hacemos, no? Bueno, desde que los escuchaba en la primera presentación, hace 1 o 2 semanas, ¿qué hacemos para que llegue todo esto que discutimos en este tipo de espacios académicos y, bueno, el esfuerzo, el trabajo que implica, pero ¿cómo hacemos para trasladarlo a otros espacios completamente distintos a estos, ¿no? O sea, tanto en la postura ideológica y política de clase, o sea, cómo nos acercamos o sensibilizamos a estos grupos completamente ajenos, aquellos que creen que no les concierne, o que cínicamente no les importa o les ha dejado de importar por la impotencia y el escepticismo que ya mencionabas, Maru, también en esa presentación y hoy lo retomabas, pero a mí siempre pues me hace mucho ruido porque pues me confieso también muchas veces invadida por esas sensaciones, o sea, entonces pues siempre me queda esta preocupación y bueno, pues no es una duda nueva, creo que casi siempre surge este tipo de inquietud, ¿no? Después de estos espacios, como ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo lo trasladamos como de una manera más tangible o comunicarlo en otros lugares? Más bien es la sensación que me genera. Este es un tema muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nos sentimos atrapados, ¿sí? Y entonces lo que yo he visto en los últimos años es que sí nos vinculamos con los grupos horizontalmente, nunca es tan horizontalmente por múltiples razones. Acabamos siendo, estoy pensando ahorita con grupos de abajo, con grupos a la izquierda, con grupos emancipatorios. Acabamos siendo bastante asistencialistas sin atrevernos a reconocerlo. A veces digo, bueno, pues ¿qué tal si analizamos y vemos cómo se dignifica esa situación? Porque lo otro es desmantelemos a la universidad, digo, ¿a qué le estamos dando vueltas? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener la valentía de hilar fino para ver esa situación en la que además nos sentimos bastante culpables. Andrea y yo estamos trabajando desde hace tiempo todo el tema de la racialización, pero desde la blanquitud. Cuando ustedes se meten a las bases de datos sobre estudios de racismo, no aparece ninguna entrada sobre blanquitud. Cuando yo digo que de los desgarramientos hay que analizar los ambos polos, quiero decir, hay que analizar, en este caso, para entender la racialización, hay que entender cómo se produce y reproduce la blanquitud. Eso es nuestra hipótesis y sobre eso es el capítulo del siguiente libro.
¿Qué quiero decir con eso? Que nos hemos dado cuenta en ese proceso de la dificultad emocional de las personas, psicológica, para ubicarse como racistas, porque luego, o sea, son temas, es nuestro self. Cuando yo digo, un día les decía yo en una reunión de concejalas, perdonen, pero voy a decir algo que no es políticamente digno. Eso de nunca más un México sin nosotros a mí no me parece. Esa inclusión en México, no, ustedes están problematizando nuestra identidad. Si algo hicieron los zapatistas, entre otras cosas, fue problematizar la identidad nacional, que es racista, que es, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es todo un... ¿Cómo no caer en esas formas colonialistas? ¿Cómo no vivir eternamente angustiado? Yo creo que en el proyecto de investigación, Oscar, tenemos que entrarle a este tema con seriedad respecto a todas las dificultades que significa, abriendo los ojos a las incongruencias, no desde un punto de vista moralista nada más. Uy, ¿somos incongruentes? Pues sí estamos dando clases de economía neoliberal, ¿o qué? Bueno, ok. ¿Cómo le podemos entrar para encontrar esos huecos benéficos en el corazón de los desgarramientos? Por ahí va mis inquietudes y planteamientos. ¿Cómo te suena todo eso, Raúl? El micrófono. 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 No se escucha, sí. Ya. No. Ahí. Primero tengo que encontrarlo y después activarlo, pero como lo activo y le doy 2 veces, porque la primera no parece que no funcionó, vuelve a cerrarse. A ver, yo creo que a las universidades hay que dejarlas en paz, ¿no? Porque pretender cambiarlas es un problema, ¿no? Y demanda una energía muy grande. Yo creo en esa consigna del Congreso Nacional Indígena de construir y no destruir, ¿no? Entonces yo creo que hay que crear cosas nuevas, espacios nuevos, ¿verdad? En los últimos 20 años surgieron universidades indígenas, universidades campesinas, del buen vivir. Bueno, yo no soy tan ambicioso, pero capaz que crear algún espacio múltiple en el cual haya gente de universidades, de varias, haya estudiantes, haya sabedores o sabios de los pueblos originarios, ancianos, ancianas, gente que hace música, que hace sanación. Una de las personas, del tipo de personas que saben mucho son las mujeres sabias, mayoras, que hacen sanación, ¿verdad? Porque no han perdido esta dicotomía del cuerpo y la mente y de la naturaleza y la comunidad. Entonces yo creo que en esos espacios podemos caminar a crear algo que no sea antiuniversitario, porque creo que es un desgaste inútil, que aproveche la energía y los saberes académicos que son necesarios y que sea un espacio que no esté constreñido por las reglas de la universidad, que sea más libre, que participen los universitarios que voluntariamente quieren y espacios donde haya esa diversidad de saberes. Yo hasta ahí llego, más no me da la cabeza. Gracias, Raúl. Claro, Oscar, adelante. Sí. Bueno, puedo estar de acuerdo con Raúl hasta cierto punto. Yo creo que quiero pensar que las universidades todavía tienen su chance, pues, ¿no? Y diría que al menos en dos ámbitos.
por un lado, frente al Estado y frente a los poderes fácticos, etcétera. Institucionalmente se tiene algo que decir, se tiene la obligación. Cuando Maru decía hoy en la mañana, y hace un rato otra vez nos lo recordaba, que se espera que la universidad, la Ibero, concretamente, pueda actuar como mediadora en el conflicto entre los pueblos y la empresa, pero la empresa es el Estado, finalmente. Ahí hay un llamamiento muy concreto, es una interpelación concreta a una institución de lo que puede hacer, pues, ¿no? Es dramático ver cómo las universidades como instituciones públicas, más allá del modelo de gestión que puedan tener, pues, pero como cosa pública, han renunciado en buena medida a pensar y a comprometerse con el pensamiento respecto de lo que podría ser un proyecto país, por ejemplo, o un proyecto región, ¿no? Junto con los actores. Entonces, me parece que ahí tenemos que seguir reclamando el papel de una institución que por supuesto es colonial y todo lo que se ha dicho acá, eso hay que asumirlo, y probablemente, bueno, no sé si ahí podemos hacer algo para descolonizarla, a lo mejor también ya no es necesario y también la mandamos al carajo, puede ser, pues, pero no sin antes seguir intentándolo, pues, ¿no? Pero yo creo que solo lo podrá hacer, podrá cumplir su papel si efectivamente se abre a la escucha y al aprendizaje de los otros, pues, ¿no? No con esa visión extractivista, sino justamente a partir de una verdadera humildad, de decir, pues esto sobre lo que nos hemos montado es al menos insuficiente y tenemos que pensar de otra manera. Y está el otro espacio, con los abajos, pues, ¿no? No puedo entender la universidad sin un compromiso vital desde las personas. Aquí ya ni siquiera pienso en la institución, pienso en cada una y cada uno de nosotros y hasta dónde somos capaces de salir de la oficina, salir de los cubículos y lanzarnos a conversar, a escuchar, a compartir con los otros, pues, ¿no? Poner saberes y aprender de los otros. Y me parece que ahí también hay un paso importante que es el que ahorita Raúl nos señala. Por supuesto que hay que hacerlo, y no es una historia nueva, me parece que es la historia de muchas y muchos universitarios y de muchos movimientos sociales que justamente se ha construido en este entramado de diálogos, pues, entre las personas de esas colectividades con promotores universitarios, etcétera, que han llegado a compartir, pues, ¿no? Las luchas y a morirse en ellas muchas veces también, ¿no? Entonces yo creo que ahí están esos dos niveles en los que creo que podemos seguirlos moviendo. Y al final la investigación, esto que se puede seguir haciendo, lo que tiene que ser es sistematizar los aprendizajes que se van logrando, pues en esa doble relación, me parece a mí. Más que el invento de muchos más conceptos nuevos, pues. Sí, Maru, prende tu micrófono. Maru, ahí está. Estoy como Raúl. No sé si dije que precisamente la universidad, a través del Instituto Yacuría, estuvo acompañando a los pobladores de Zacatepec, a los que tomaron la empresa Bonafont. Y hasta donde sé, ayer lanzaron un comunicado, los Pueblos Unidos, pidiendo que la Ibero sea la mediadora del diálogo y que se haga en sus instalaciones. No sé cuál ha sido ahorita la postura oficial de la Ibero, pero es algo sumamente, quiero decir, algo interesante, fuerte, que está ocurriendo en este momento. Y que sí fue el resultado del acompañamiento que la universidad dio a los pueblos. ¿Qué se puede hacer? No sé. Pero bueno, lo señalo como algo que ocurrió hoy o ayer, la solicitud de mediación. Sí, gracias, Maru. A lo que comentabas, Oscar, director de investigación y posgrado, también Carmen, me imagino que es quien está escribiendo como Sistema Universitario Jesuita, comenta algo pues en esa misma línea, como ver qué aprendimos de este proyecto sistémico piloto para continuar con otros esfuerzos del tipo dentro de la universidad y, como dices, Andrea, qué sigue con los frutos de este mismo proyecto, cómo los difundimos, cómo los hacemos llegar a otros públicos, cómo podrían fundamentar proyectos de incidencia. Buscaremos juntos las respuestas.
Palafox Guarnero nos comenta: un gusto tener la oportunidad de escucharlos. Norma Luz Ramírez, otra pregunta. Visualizar la universidad como parte del proceso de colonización y parte del Estado liberal, ¿dónde nos deja con respecto a los trabajadores? Sobre todo porque ahora es punta de lanza hablar de los derechos humanos de las mujeres y combatiendo los abusos sexuales en las universidades, y en realidad se convierte en una cacería de brujas y una herramienta política para desaparecer los derechos laborales, para quien guste contestar. Bueno, ahí está la pregunta. También nos pone López Corral: gracias, doctor Sibeki, hagamos un temazcal en la universidad para sanarnos todos. Y bueno, pues ahí está, no sé si alguien quisiera abundar un poco más en esto, que bueno, ya habían más o menos empezado a responder, pero que Norma Luz pues pregunta sobre dónde nos deja con respecto a los trabajadores. Lo del, no sé si alguien lo quisiera responder. Creo que son todas nuestras preguntas aquí en el chat. Ya estamos pues casi, si hay algunas otras intervenciones, pues háganoslas llegar de una vez. ¿Qué más tenemos? Maru, ¿quieres decir algo? Oscar. Que no me quedó clara la pregunta. A ver, se las leo otra vez. ¿De qué manera se está como evadiendo los derechos laborales con otras, como distrayendo? Esa sensación tuve pero no me quedó clara. Sí, a ver, dice, la voy a leer tal cual. Visualizar la universidad como parte del proceso de colonización y parte del Estado liberal, ¿dónde nos deja con respecto a los trabajadores? Sobre todo porque ahora es punta de lanza hablar de los derechos humanos de las mujeres y combatiendo los abusos sexuales en las universidades, y en realidad se convierte en una cacería de brujas y una herramienta política para desaparecer los derechos laborales. No sé si queda claro, o si la persona que lo escribió quisiera reformular la pregunta. Justo así, Maru, sí. Lo que tú estabas comentando, o sea, por ahí va la pregunta. Solamente quería entenderla, pero... Ok. No, bueno, no sé si nadie la contesta, o sea, la pregunta es muy importante. ¿De qué manera de repente ciertos discursos sirven para oscurecer otros? Y lo que aquí se está diciendo es que el discurso de los derechos, de la asimetría sexual, de los feminicidios, del hostigamiento a las mujeres, permite que se oscurezca la lucha por los derechos laborales. Esa es la pregunta. No sé, no lo había pensado. Sí había pensado, porque tengo un colega que está trabajando en eso, de qué manera la penalización individual de ciertas discriminaciones, hostigamiento sexual, racismo, la penalización, el castigo a los individuos permite esconder un Estado y una legislación que lo favorece. Están trabajando sobre las legislaciones. Pero no sé, ustedes qué piensan, si efectivamente este énfasis en los derechos de las mujeres estén sirviendo para esconder los derechos laborales. Y no sé si es al interior de la universidad, porque da un poco la impresión de que la pregunta va en ese sentido. O sea, que nos preocupamos mucho del hostigamiento hacia las mujeres y no a los trabajadores. Yo no sé. Eventualmente, como ya se ha dicho bastantes veces, los derechos humanos no solamente sirven para encubrir las injusticias, sino incluso también para favorecerlas, pues, y puede ocurrir que bajo la narrativa o el supuesto argumento de la defensa de derechos humanos se pueda efectivamente generar maneras de persecución o de violentar derechos. Eso puede ocurrir, pero no sé, en la experiencia nuestra en la universidad, quiero pensar en el famoso pizarrón. O sea, para quienes no están acá, no estuvieron acá, en un momento dado, en un pizarrón que hay en la universidad donde se ponen anuncios y rento una habitación para quien quiera compartirla, o vendo mi bicicleta, ese tipo de cosas, que era un pizarrón, de pronto fue
tomado por fundamentalmente mujeres estudiantes para denunciar el acoso del que eran víctimas. Y hubo señalamientos a veces muy directos contra eventuales potenciales victimarios, pues, ¿no? Y fue un momento de quiebre en la universidad, me parece a mí, fue paradigmático, porque además suscitó un aceleramiento de procesos que ya venían, de reflexiones que ya venían respecto de el combate a las violencias, el generar ambientes distintos, de vínculos diferentes, etcétera. Pero los aceleraron de manera, a mí me parece, muy venturosa. No estuvieron exentos esos señalamientos de falsedades también. ¿Pudo ocurrir? Sí. Sí, hubo quien señaló a fulano y resultó que era porque lo había reprobado, ¿no? De la materia. Y cobraba venganza, digamos, ¿no? A través de ese modo extremo. Pero me parece que suscitó una reflexión y una conciencia mayor en la comunidad universitaria respecto de la importancia del reconocimiento de las y los otros, de tratar de construir relaciones más simétricas, tomar conciencia de las relaciones de poder que subyacen a las relaciones, por ejemplo, entre profesoras, profesores, estudiantes, etcétera, pues, ¿no? Y la universidad ha ido caminando poco a poco en irse dotando de manera, yo creo, bastante dialógica, creo, en nuevos marcos normativos, en espacios para la mediación y de los conflictos, etcétera, pues, ¿no? Un nuevo consejo universitario, una comisión universitaria, ¿no? Una política por la igualdad sustantiva, cosas que no estaban dadas y que me parece que, aunque estaban presentes en el ánimo institucional, el pizarrón detonó, aceleró procesos que me parece que fueron muy venturosos. Y esa es la experiencia, creo que nuestra, ¿no? Cada quien la vio de su modo, pero yo saludo ese momento como un momento clave, ¿no? En ese crecimiento institucional, digamos, no exento de contradicciones, por supuesto. Me parece que la pregunta la hizo Norma Alpírez, que trabaja en una universidad pública y habla de todas las universidades. Yo creo que es algo así como una alerta de cuando un discurso muy enfatizado sobre un aspecto de derechos efectivamente puede encubrir otras cosas. Yo tengo quejas de estudiantes que dicen, ajá, ¿y el racismo en la universidad? El racismo de mujeres blancas hacia mujeres morenas, ¿dónde está? O sea, y aquí lo que nos está diciendo Norma, ajá, y los derechos laborales, ¿dónde quedan? ¿A qué horas los podemos enfrentar al interior de la universidad? Me parece un llamado muy interesante. ¿Qué piensas, Raúl? Bueno, yo no estoy en ninguna universidad, entonces sería meterme en un terreno complicado, ¿no? No soy quien para darle consejos a nadie. Yo cuando digo de crear un espacio nuevo, no estoy diciendo contra la universidad. Estoy diciendo que cuando se co-crea un espacio entre diversos actores, universitarios, no universitarios, pueblos, etcétera, etcétera, estamos en un lugar mucho más interesante para colocar reglas consensuadas desde el primer día, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando el Movimiento Sin Tierra ocupa un terreno, hacen una asamblea y dice, bueno, en este terreno que ocupamos, ¿cómo nos vamos a comportar? Limpieza, orden, vigilancia, reglas, alcohol, no alcohol, o sea, creas un espacio en el cual toda la experiencia académica se vuelca ahí, pero en donde las reglas se ponen colectivamente, entonces no es contra nadie, es un paso de superación. Porque evidentemente reformar lo que ya existe, porque reformar no es solo un reglamento, es reformar el vínculo social establecido en un espacio-tiempo determinado. Eso es tremendamente complejo y requiere una energía enorme. Y capaz que no sirve o que no da resultados. No lo sé. Pepe, no sé si tú quieres decir algo. De repente veo tu micrófono que se enciende, no sé
Oscar o Maru. Verá que estoy jugando con el micrófono. Sí. No, el tema es complicado, esto de los derechos laborales y la cuestión de esto de las minorías. Es un tema con muchas facetas, con muchas esquinas, y que sí se ha prestado injusticias. Aquí no sé si coincidió al mismo tiempo de lo que narran de la Ibero Puebla, aquí le llamaron el tendedero. Y bueno, salió de todo, desde acoso laboral, pasando por acoso sexual, por supuesto, y otras cosas, ¿no? Pero también nos enteramos justamente a partir de eso, de otra universidad cercana aquí, donde destituyeron a X persona de una universidad, porque salió ahí, lo denunciaron y todo, y obviamente se le complicó la cuestión familiar, ¿no? Con la esposa y demás, también lo despidieron de ahí. Pero luego se supo, pues que realmente quienes la denunciaron, y conozco de primera mano, pues era una venganza contra este señor, porque era muy estricto en el espacio de trabajo, les caía gordísimo, y lo quemaron así, ¿no? Lo fundieron del aspecto laboral del aspecto familiar. Porque la universidad dijo, mientras investigamos, aquí no hay presunción de inocencia. Hay que proteger a las víctimas, fue muy mal, ¿no? Reconstruir eso no es tarea fácil. Digo, obviamente es un caso que esto no deslegitima ni reprueba justamente esto que se ha detonado positivamente, como lo dice Oscar, pero en términos prácticos y los derechos laborales y una serie de elementos, me cuestionan muchas cosas. Es un caso entre muchos, no puede generalizarse ni nada, pero son de estas cosas que son, ¿cómo se empatan? ¿Cómo se articulan? Simplemente es una pregunta, por un caso cercano que conocí de eso. Maru, ¿quieres comentar algo? ¿O? No. Pensé que querías responder algo. Sigo leyendo los últimos comentarios que nos van haciendo llegar. Nos pone Eduardo, no más Iberoamericana, ahora será Universidad Altepel-Mecali. María Guadalupe Fernández, esperanzador que se haya elegido a la Ibero Puebla como mediadora respecto a lo que Maru comentabas hace rato, es un reconocimiento y valoración al compromiso de sus académicas y académicos. Melitón Bautista nos pone, es muy importante la presentación, nosotros como miembros de los pueblos originarios necesitamos revalorar lo que somos, retomar nuestra propia historia y nuestros saberes comunitarios. Hay sabios comunitarios sin haber asistido a un salón de 4 paredes, lo que hay que hacer un trabajo coordinado entre los universitarios y los originarios. Yo soy zapoteco de la Sierra Juárez de Oaxaca. Bueno, Norma Luz, el comentario que ya nos había hecho. Agrega a lo que ya estaban respondiendo, que la mayoría de los responsables fueron varones y se invisibiliza la violencia de otras minorías como las feministas y la diversidad sexual. María Guadalupe Fernández nos pone la denuncia de las estudiantes universitarias sobre el acoso y violencias sexuales en las universidades ha sido un fuerte llamado de atención a la institucionalidad que tal vez estaba muy acomodada y omisa frente a este problema, bien conocido, pero también bien invisibilizado. El problema es cuando la universidad no tiene mecanismos útiles para atender y prevenir las problemáticas. Claro que esta denuncia tal vez carece de otras perspectivas que, por supuesto, también hay que considerar. Y Norma Luz Ramírez agrega, desgraciadamente no es un caso aislado. Bueno, pues creo que son todos los comentarios y hay últimas reacciones a esto para que ya nos vayamos despidiendo. Estamos cerca de que se termine nuestro tiempo. Pues más bien le preguntaría a Pepe, a Maru, sobre el próximo libro, que tal vez nos pueden dar una primicia, contar un poco de qué va a ir. Ya algo han dicho, pues, pero porque de algún modo cierra una etapa ese próximo libro de este proyecto y valdrá la pena ir pensando lo que sigue, pues, ¿no? Como dirían los zapatistas, sigue lo que sigue, así que, no sé. Pues quizá adelantar algo que nos pueden abundar más Maru y también Andrea y Fabricio, pues justamente en una reunión pasada estábamos pues
conversando incluso sobre el título. O sea, ¿qué viene en ese otro tercer volumen? Pues son experiencias, son procesos en esta situación de violencias múltiples, de colapso, de crisis civilizatoria o de desgarramientos. Bueno, podemos volver a discutir eso, pero el asunto es eso, son testimonios, son procesos, son experiencias que tratan de ilustrar a las miradas, entre comillas, teóricas que intentaron plantearse especialmente en este segundo volumen. Creo que por ahí va, porque fue también el compromiso, ¿verdad? De ir planteando, sean procesos que van en marcha, sean procesos que estaban planteando como nuevos. Y creo que ahí hay material muy interesante. Quizá Maru y Andrea, Fabricio nos puedan abundar más sobre algo en particular. Tú, Maru. Tú, Andrea. Adelante, por favor. Bueno, la verdad es que hay un poquito de todo, porque el texto que escribimos Andrea y yo se llama ¿cómo? Blanquitud, racialización y ciudadanía. Precisamente es un intento de analizar la forma de construcción y reproducción de la blanquitud en México. La herencia criolla, con su ambigüedad de superioridad, inferioridad, cómo produce racialización y en qué sentido, y de qué manera el concepto de racismo, de ciudadanía, pues está anclado clasista, sexista y racistamente. Y entonces es muy importante analizarlo por ahí. Y obviamente algo que de lo que yo ya escribí en otro libro, todo el tema de la ideología mestizante, que es el sujeto mexicano por excelencia, cómo se construyó desde el siglo XIX, en esa ideología que es racista, claramente, que es el resultado de un proceso de desindigenización. Bueno, por ahí va. Lo que está, ya estoy hablando de lo nuestro. Sí, no, está bien. Fabricio también está alzando la mano, entonces si quieres le cedemos la palabra a él también para que pueda hacer una última intervención y ahora sí despedirnos. Fabricio, por favor. Algo muy breve como teaser, así para cautivar, ¿no? Van a ser diferentes temas y justo estábamos pensando en los títulos posibles, sin adelantar, si se hablaba de procesos, de experiencias, de construcciones, de alternativas emergentes, etcétera, que sin duda nacen de la experiencia de los años anteriores y del primer volumen, del segundo, ¿no? El que está también editado ahí en Puebla, etcétera, y que se van de alguna manera destilando dentro de reflexiones sobre diferentes experiencias, ¿no? Acerca de prácticas y socialidades que nos dan cuenta, ¿no? De justo lo que hemos platicado hoy, desde los presentes dignos y otras posibles denominaciones. Entonces ahí van, ¿no? No son propiamente estudios de caso, sino que más múltiples, diría, ¿no? Hasta más rico que un simple estudio de caso, sino que vienen de trayectorias de investigación de todas y todos, a partir de cómo nos hemos empapado y reflexionado de todo lo anterior, ¿no? Entonces va a ser como un seguimiento, creo que va a estar saliendo como muy interesante, me parece, y vamos finalizando ahí el trabajo. Muchas gracias, Fabricio. Sí, a propósito de la discusión que se tuvo hace un ratito, nos comenta Galilea Cariño que tuve que salir un ratito, pero precisamente mañana compartiremos algunas reflexiones sobre violencias universitarias a propósito de la inquietud de Norma y los mensajes que fueron generándose en esa discusión. También nos comentan que en las redes sociales de investigación de la Ibero Puebla se estarán subiendo estas conversaciones de la semana de investigación para que las sigan también. Y pues nos vamos despidiendo. Mañana a las 5 de la tarde habrá una mesa sobre violaciones estructurales y simbólicas como ejes de análisis, aquí en la semana de investigación. Este es el libro, nuevamente.
Ya lo pueden comprar en la librería de la Ibero, en otras librerías, Amazon, Gandhi. Y bueno, pues para que siga esta reflexión. También compren porque hay muy buenos trabajos. Hay un trabajo sobre el tema de la subjetividad de la mujer, todo el tema del aborto desde un enfoque sumamente profundo. Hay el de Territorios de Óscar, hay el de Ciudadanía y Racismo de Andrea, está el de Economía Social de Nadia, está el bueno, que ya me brinqué, Las caravanas de migrantes, que escribió Mercedes, y y hay uno sobre la reconfiguración de la violencia en México, la reconfiguración de la morfología de la violencia, que es un capítulo muy bueno, porque precisamente provoca la estructura del Estado de una manera muy, muy aguda. Bueno, pues ¿No tienes por ahí el último de Raúl también? Digo, de una vez para aprovechar. Decirle a Raúl que, mira, en buen plan, se ha ido convirtiendo en un referente de pensamiento de Raúl en eso. En la maestría en Comunicación y Cambio Social es un autor obligado. La maestría en Derechos Humanos de la universidad es un autor obligado. Me parece que, por eso yo celebro tanto que esté aquí, que esté siempre aquí, porque está siempre, pero luego de vez en cuando aparece en cuerpo y alma, ahora solo en alma, porque el cuerpo está por allá lejos, pero de veras que celebro mucho que podamos estar aquí y escucharte, Raúl, que nos compartas tus experiencias, tu modo de pensar y que dialogues, pues que además así lo haces, así compartes, pues, ¿no? Pues muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes. Más tiempo, queremos que venga más tiempos, hay que ver eso. Sí, pues. Gracias, Raúl. David y Pilar, qué gusto. Gracias a José Legorreta también, Oscar, Maru, al público que nos acompañó esta tarde. Les agradecemos su presencia, su atención. Y bueno, pues sigamos reflexionando, compren su libro, que tengan buena tarde. Hasta pronto. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl.